Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión te quiero enseñar cómo realizar un drag and drop utilizando única y exclusivamente Adobe Animate y un poquito de código con JavaScript. ¿Ok? Entonces te voy a enseñar cómo funciona mi aplicación, la voy a ejecutar. Y te das cuenta que en la parte izquierda tengo una imagen, ¿no? Esta imagen, el único objetivo es yo poder arrastrar con el mouse, ¿no? Y poderla ubicar, digamos, cerca a mi objetivo. En este caso el objetivo es este fondo, este círculo celeste, ¿no? Con fondo azul. Entonces lo ubico cerca, por ejemplo, y automáticamente cuando yo levanto el clip de mi mouse, ya lo reubica en el centro de mi círculo azul, ¿no? Entonces, si yo lo pongo por afuera, por aquí, no lo reubica, tengo que ponerlo más cerca, ¿no? Para que lo pueda reubicar solito, ¿no? En este caso ya lo reubicó solito, ¿no? Solito, mira, lo pongo un poco afuera y lo reubica solito. Entonces, ese es el objetivo del drag and drop, poder arrastrar una imagen y ponerlo cerca a un objetivo, ¿no? Si está demasiado cerca, entonces que automáticamente cuando sueltes el mouse lo reubique. Bien, para este ejemplo yo he utilizado por supuesto código, pero el código no es muy complicado, es realmente poco código y te puede servir a ti para tus aplicaciones. ¿Okay? El funcionamiento es muy sencillo realmente, ¿no? Tengo dos movie clips. Uno es la imagen en la cual voy a arrastrar, voy a mover, y el otro movie clip es el objetivo, ¿no? Es decir, a dónde quiero colocar yo esta imagen. Entonces yo, para que funcione todo esto, lo que he hecho es crearle dos movie clips maps. Ok, mira, dentro de la imagen he creado un movie clip, está con alfa 1, lo voy a subir para que veas, que es un X, ¿no? Un X. De este movie clip solamente yo necesito su posición nada más, o sea, su X y su Y, nada más, ¿ok? Por eso he creado un movie clip ahí. Retrocedo. Ahora entro yo en el movie clip objetivo, le hago doble clic, y aquí también he creado yo otro movie clip, ¿ok? Le he puesto con alfa 1, lo voy a subir, que es un cuadrado verde, ¿ok? Retrocedo. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo o el código? ¿No? Lo que hace es, tú estás arrastrando la imagen y yo comparo que la posición de ese X verde esté dentro de la caja verde. Si está dentro, automáticamente se reposiciona la imagen en el centro. Sin embargo, si tú lo colocas fuera del cuadrado verde, o sea, esta X está por fuera, no hace nada. Entonces tú tienes que acercar lo suficiente, ¿no? Para que ese X, ¿no? Verde esté dentro de la caja verde. Si está dentro, automáticamente lo que hace el código es reposicionarlo en el centro del fondo azulado, ¿no? Entonces eso es todo lo que hace el algoritmo. Tú puedes, claro, adaptarlo según tus requerimientos, ¿ok? Entonces comencemos a hacer esta aplicación desde cero, ¿ok? Ok, tengo un proyecto vacío, un proyecto HTML5 Canvas con una imagen en mi biblioteca, ¿no? Tú puedes utilizar, por supuesto, cualquier imagen. Tengo esta imagen, ¿no? Que es una imagen, un bitmap, y lo estoy arrastrando a la escena, ¿no? Esta imagen lo voy a convertir yo a movie clip. Presiono F8, le pongo mccar, ¿ok? Tú puedes ponerle cualquier nombre. Listo, ya está convertido en movie clip. Ahora necesito yo una imagen objetivo, es decir, ¿a dónde voy a colocar yo mi imagen de la izquierda? Entonces yo para esto voy a utilizar, por ejemplo, la herramienta oval, ¿no? Y voy a dibujar en la escena un círculo, ¿ok? Un círculo así que sea, por ejemplo, ¿no? Le voy a dar un color, por ejemplo, azul oscuro. Vamos a ver. Azul oscuro, ¿no? Y listo. Ya tengo mi imagen y también lo voy a convertir yo a movie clip. Lo voy a poner mc objective, ¿no? Que va a ser mi movie clip objetivo. Objective y ya está, ¿no? Entonces, lo que tenemos que asegurarnos aquí, antes de comenzar a hacer todo el resto, es de que esté bien ubicado, ¿no? Por ejemplo, este tiene la posición X 0 y 0, ¿ok? Lo vamos a ubicar ahí. Ahora vamos a ubicar el fondo azul, ¿no? X0 y 0. Está por encima, lo voy a poner por debajo con Arrange, lo voy a poner Send to Back, ¿no? Ese es el ordenamiento nada más de los movie clips. Te das cuenta, mira, que a pesar que los dos están ubicados en la misma posición, la imagen del perrito pues se ve muy arriba, ¿no? Tendría que estar más al centro, ¿no? Entonces voy a moverlo
voy a mover en este caso el fondo, ¿ya? El fondo. Entro al fondo, que es el fondo azul, le hago doble clic y voy a moverlo. Ya, voy a moverlo hasta que me parezca que estuviera en el centro, ¿no? Por ahí. Ahí debe estar en el centro, ¿no? Retrocedo y ahí está, ¿no? Entonces, esto lo he hecho yo con la finalidad de que si ambos tuvieran la misma posición, pues se vea bien, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a ubicar ahora en el 150 y 50, ¿no? Ahora el azul también voy a hacer lo mismo, ¿no? Le hago clic en el azul y le voy a poner X150 y Y50. Y mira lo bien que se ve, ¿no? Los dos están en la misma ubicación, pero se ven bien. Entonces ese es el objetivo en este caso, en esta primera etapa, posicionarlos, ¿no? Cuando los dos tengan la misma ubicación, pues se vea bien, ¿no? Listo. Ya hemos hecho esto, ¿no? Cada uno ya lo podemos mover de forma separada porque ya lo hemos reubicado, ¿no? En una posición para que se vea bien. Listo. Ahora falta crear los dos movie clips, ¿no? Voy a entrar primero al del perrito, ¿no? Y voy a crearle otra capa más, ¿ok? Repito, he entrado yo al movie clip de la parte izquierda, he entrado y estoy creando una nueva capa más. ¿Okay? Aquí voy a dibujar yo una X con tu herramienta brush si quieres, con cualquiera puede ser. Voy a ponerle otro color que sea verde y voy a dibujar aquí una X, ¿no? Una X en la parte superior, lo selecciono, presiono F8 y pongo MC dot, ¿no? Dot y ya está, ¿no? El dot, mira, digamos que su pivot o su origen de este X está muy arriba. Voy a ponerle en el centro. Para esto voy a editar este movie clip. Le hago doble clic a esa X que he creado y lo voy a mover su pivot que esté en el medio, ¿ya? En el medio para tener una referencia más, digamos, más exacta. ¿Okay? Le he movido el medio y retrocedo y hasta veo que su pivot está en el medio de la X, ¿no? Entonces este pivot lo voy a mover por aquí, por el centro de de la imagen del perrito, por aquí, y le voy a poner el nombre dot, ¿ok? Dot, de punto, ¿no? Dot. Listo, ya hemos creado el primer movie clip, movie clip del perrito, que es el punto. Me voy a la escena principal ahora, entro al movie clip azulado que le he puesto yo como nombre Objective, entro y aquí voy a crear otra capa y voy a crear un cuadrado, en este caso verde, ¿no? Verde, le hago doble clic para seleccionarlo y presiono F8. Lo voy a convertir a símbolo, lo voy a poner MC Box. Listo, ¿no? Ya está. Y en el nombre de instancia también voy a ponerle Box. Listo, Box. Lo voy a poner que esté visible todavía para poder ver, ¿no? Después, último, ya modifico su alfa. Listo. Entonces, ya hemos hecho esto. Ahora nos falta colocar nombre de instancia a cada movie clip general, ¿no? En este caso es la imagen del perrito, lo voy a poner como car. En el caso del fondo azul, lo voy a poner como objective, ¿no? Este le he llamado car y este le he llamado objective. Bien, ahora falta nuestro código. Vamos al código. Voy a crear yo una nueva capa. Y en el primer frame voy a irme a Window, Actions. Ok, no tengo ni un código. Voy a escribir aquí el código, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente. Primero voy a habilitar, que era TJS, el evento Touch, ¿no? Touch, Enable. Y le voy a poner como parámetro el stage. Ok, listo. Ahora voy a adicionar eventos al primer imagen, que es del perrito. Voy a ponerle this.car.on, ¿no? En caso sería mouse down, ¿no? Mouse down. La función voy a ponerle mouse, ponerle así, on mouse down, ok. No existe esta función, no, vamos a crearlo. Function o mouse down que reciba un parámetro EBT y listo. A ver, vamos a imprimir algo, ¿no? Console.log, ¿no? Vamos a imprimir el mensaje on mouse down, ¿no? On mouse down para ver si está haciendo caso a
cuando hacemos clic en la imagen del perrito. Vamos a ver, presiono F12. Espérate, se ha seleccionado, y ahora sí. No, y está haciendo caso, ¿no? Mira, yo hago clic y aquí se ve en el log, se ve que se está haciendo caso al evento que le he asignado. Listo, el on mouse down ya está. Falta hacerle para los demás, ¿no? Sería el press move. Sería on mouse move. Y el on press up, ¿no? Y el press up. Vamos a ver, on mouse move, on mouse up, ¿no? Hacemos lo mismo nada más. Mouse down, on mouse up, ¿no? On mouse up y on mouse move. Ya, on mouse move, ¿no? Y lo ejecuto, pero me doy cuenta que hay un error. Aquí me faltó la T, ¿no? This tiene que ser discard, y estoy agregándole un evento al discard que es el press up. Ok, creo que está todo. O mouse up, ahora sí lo vuelvo a probar. Ok, presiono F12, ¿no? No, move down y move up, ¿no? Entonces los tres eventos se están activando, ¿no? Al momento de hacerle clic, ¿no? Muevo el mouse y presiono up, ¿no? Se están activando los tres eventos, imprimiendo sus mensajes, ¿no? Bien, ahora nos falta poder seguir, ¿no? Con nuestro código. Entonces vamos a hacer que se mueva, ¿ok? Vamos a hacer que se mueva. Para esto colocamos código en el método onMouseDown, que es justamente cuando presionas el mouse, ¿no? El primer clic. Okay, aquí vamos a crear una variable llamada varItem es igual a ebt.currentTarget. Okay. Luego creamos una variable en caliente llamada offset, ¿no? Es igual a llave de abertura, llave de cierre con las propiedades x e y, ¿no? 0, 0. Okay. Luego creamos otra llamada, ¿no? pt, que sería justamente item.parent.global to local, ¿no? Ponemos dentro ebt stage x, ebt stage y. Listo, ahora falta asignarle los valores al offset que creamos. Punto x sería pt.x menos item.x. Luego hacemos lo mismo pero con la parte i, ¿no? pt.i menos item.i. Luego creamos otra variable en caliente llamada drag es igual a true. Ok, bien, ya escribí la primera parte de mi código, ¿no? Que es simplemente cuando presionaste el mouse down, pero este código todavía no permite el arrastre. Ok, entonces para que arrastre voy a hacer lo siguiente. Me voy al método que dice onMouseMove. Ok, en el método onMouseMove es supuestamente cuando tú mueves el mouse dentro de la imagen. Entonces aquí es donde yo tengo que moverlo, ¿no? Entonces pongo varItem, voy a obtener la referencia, voy a poner current target, ¿no? Y pregunto, ¿no? Si item.drag es igual a true, significa que le han inicializado, ¿no? El arrastre. Entonces aquí recién voy a comenzar yo a moverlo. Ok, voy a crear una variable llamada var pt que diga lo siguiente, ¿no? En este caso voy a poner item.parent es igual a global to local. Voy a poner ebt stage, ¿no? Stage x, ebt stage y. Ok, lo estoy guardando ahí en el local. Y ya tengo el pt, ¿no? pt. Y ahora voy a reubicar, digamos, a mi ítem, ¿no? El ítem sería .x es igual, sería así, ptx menos item.offset.x, ¿ok? Luego con el i
hago lo mismo, ¿no? Con eso estaría reubicando en base a donde yo hice clic en la imagen. Ok, a ver, vamos a ver si tenemos algún error. No, ya está. Vamos a ver si funciona. Lo guardo y lo ejecuto, ¿no? Y veo, ¿no?, que por ejemplo me hace caso, ¿no? Está arrastrando la imagen con respecto a la posición del mouse, ¿no? Por aquí, por allá, ¿no? Lo comienza a mover. Por aquí también, ¿no? Ahora falta que cuando yo suelte el mouse, pues lo reposicione según tenga la posición el círculo azul. Ok, entonces eso sería aquí en el mouse up. En el mouse up, cuando sueltas el mouse, tengo que reposicionarlo. Ok, entonces hago lo siguiente. El mouse up vendría a ser el ítem. Pongo var item es igual a ebt punto current target, ¿no? Y pregunto, ¿no? Item punto dot. ¿Te acuerdas del dot, que era el movie clip que está dentro, ¿no? Este tiene una posición X, ¿no? Una posición X, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente, ¿ok? Item punto sería local to local, ¿ok? Pongo item.doc.i y le voy a transformar la posición del dot, voy a transformarlo a la posición de mi objetivo. Ok, entonces la posición objetivo, en este caso yo no lo he declarado, o sea, yo no he dicho cuál es el movie clip objetivo para mi carta. Entonces voy a declararlo en la parte superior, discard, declarando una variable en caliente, ¿no? Objective es igual a this objective, ¿no? ¿Te acuerdas que yo le puse como nombre de instancia al círculo, al movie clip azul con el verde, le puse objective, ¿no? Entonces a ese objective yo le estoy asignando como una propiedad, ¿no?, a la carta, ¿no? Quiero decir que el objetivo de esta carta va a ser justamente el objetivo, o sea, el movie clip que tenga el nombre objective. Entonces yo ya puedo utilizarlo aquí, ¿no? Aquí pondría item.objective y voy a transformarlo al movie clip box, ¿no? ¿Te acuerdas que el cuadrado verde se llama box, ¿no? Box. Esto lo almaceno en un pt, ¿no? pt, le he puesto local to local y ya podría comparar, ¿no? If, ¿no? Item objective punto box hit test, ok, no, que he puesto mal, es item hit test, no, hit test, y el hit test sería el punto, ¿no? ptx, pti, ¿no? pti, ¿no? Si hizo hit test, pues supuestamente el punto o la marca X verde está dentro del cuadrado verde. Entonces aquí reubico, ¿no? Pongo item.x, va a ser igual a la posición objetivo, ¿no? X, ¿no? Y el Y, ¿no? Sí, la posición de mi carta, en este caso la imagen del perrito, va a tener la misma ubicación del objetivo, ¿no? Ese siempre y cuando haya colisionado, ¿no?, el doc, ¿no? El doc, que es la marca, ¿no?, la marquita X verde, si está dentro, ¿no?, de la caja, ¿no? Dentro de la caja, ¿no? Entonces vamos a probarlo. A ver. Ahí está. A ver, lo movemos, ¿no? Lo dejamos por fuera, no pasa nada, pero si lo movemos más adentro, cuando el X está dentro de la caja verde, pues se reposiciona. Un detalle más a recalcar aquí, hay que regresar al Adobe Animate, es que tú ves que tiene un pequeño globo blanco o círculo blanco. Asegúrate que esté en el medio, ¿ya? Asegúrate que esté en el medio, porque si lo mueves en el código, pues no va a resultar bien las cosas. Ponle en el medio para no tener ningún tipo de problemas, ¿ok? En este caso está ahí en el medio.
aquí también está en el medio, ¿ok? La herramienta te ayuda a colocarlo en el medio, ¿no? No se mueve, no se mueve mucho cuando lo colocas en el medio. Y listo, ya está completo nuestra aplicación. Si regresamos al código, pues como aquí lo voy a poner grande para que lo puedas visualizar. Este es todo el código. En esencia, ya sabes, solamente es al momento de hacerle clic, ¿no? Se activa este evento llamado almost down y yo capturo en qué posición lo hiciste, ¿no? En qué posición hiciste con respecto a la imagen, ¿no? Luego en el move pues yo verifico si el drag está activo, ¿no? Si está true, en este caso está true cuando le hiciste clic, ¿no? Y luego lo que hago es simplemente, en base a las coordenadas del mouse, pues yo comienzo a mover la imagen, ¿ok? Pero le resto el offset que capturé inicialmente, ¿no? Porque si te das cuenta, ¿no? Mira, yo le hago clic, por ejemplo, en este cuadrado negro, pues la imagen se mueve con relación a esa ubicación del cuadrado negro. Si yo hago clic en el ojo, pues la imagen se mueve con referencia al ojo. Entonces yo por eso hago esa resta con el offset, ¿no? Para capturar en qué punto exacto debo yo mover la imagen. Ok, entonces por eso yo hago esta resta y por eso yo capturo el offset inicial. Luego en el onMove Up lo que hago es simplemente lo que te venía diciendo, ¿no? Si la marca verde está dentro del cuadrado verde. Si está dentro del cuadrado verde significa que este hit test va a ser true. Y por lo tanto yo lo que hago es reposicionar la imagen a la posición del objective, ¿no? El objective yo lo he asignado en la parte inicial, en la parte superior. Mira, objective. ¿Cuál va a ser el objetivo de esa carta? Va a ser el this objective, ¿no? Es decir, este cuadrado verde o azul que está aquí, perdón. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos? O sea, tengo dos círculos, ¿no? Uno que es esto y el otro sería, por ejemplo, otro, ¿no? A este lo voy a llamar, por ejemplo, car2, ¿no? Y este también lo voy a duplicar, ¿no? Y lo voy a poner objective 2, ¿ok? Objective 2, lo ejecuto. Pues el de abajo no se mueve, ¿no? Solo el de arriba, porque arriba es donde le hemos colocado los eventos. Entonces, ¿cómo hacemos para activar este y reubicarlo aquí, en la parte inferior, ¿no? Para que haga todo el flujo del arrastre y de soltar la imagen. Pues simple, en el código pues no vamos a repetir todo el código, simplemente repetimos lo necesario, ¿no? En la parte superior hemos asignado los eventos al car, ¿sí o no? Car es justamente el primero, que es este, pero el de abajo se llama car2. Entonces hacemos lo mismo, copiamos todo esto y luego lo pegamos y ponemos, en vez de que diga car, ponemos car2, car2, car2 y en objective ponemos que sea el objective 2, ok, objective 2, ¿no? Porque aquí le hemos llamado objective 2 y el resto lo dejamos igual, ¿no? Igual lo dejamos, ¿no? Solamente le hemos asignado esos eventos, ¿no? Y lo ejecutamos otra vez, ¿no? Y te das cuenta que ya puedo arrastrarlo, ¿no? Ahora esto está por debajo, ok, vamos a arreglarlo. Vamos a ponerle que este esté por debajo. Ponemos arrange send to back, ok. Listo. Lo volvemos a ejecutar. Listo. Se ejecutó. No, y mira, ya cada uno se mueve, ¿no? Si este del de arriba lo muevo abajo, pues no va a pasar nada. No se va a acomodar porque el objetivo es el primero, ¿no? Entonces esto yo lo muevo, ¿no? Y ahí ya se reubicó, ¿no? Se reubica, mira. Porque su objetivo es este, ¿no? El azul de abajo. El de arriba, su objetivo es el de arriba, ¿no? Entonces nosotros si queremos agregar más elementos, solamente tenemos que renombrarlo, ¿no? Con otro identificador y en el código pues lo adicionamos y agregamos los eventos al nuevo identificador, ¿no? En este caso solamente tengo el car y tengo el car2, ¿no? ¿Y qué he hecho con el car2? Solamente he vuelto a reasignar los eventos que están creados aquí abajo y le he dicho cuál va a ser ahora el objetivo, ¿no? Cuál va a ser su objetivo. Bien, un detalle final antes de terminar es desaparecer estos
estas marcas, ¿no? El verde y el cuadrado verde, ¿no? Entonces le hacemos clic en Style, Alpha, y le ponemos porcentaje 1, ¿ya? No le ponga 0 porque no va a funcionar el código, ¿no? Igual, de la misma manera, el cuadrado verde, ponemos Style, Alpha, 1, ¿ok? 1 nomás. ¿No? Si no, no va a funcionar el código, tiene que ser 1. No se preocupes, se va a ver todo igual, ¿ok? Entonces luego nos cercioramos de que funcione todo bien y listo, ¿no? Uy, se ha vuelto a reacomodar. A ver, vamos a ver, algo hecho mal. Ah, ya, mira, con respecto al punto blanco, ¿ve? El punto blanco, acuérdate que debe estar en el medio, ¿ok? En el medio, el punto blanco en este caso, del fondo azul. Abajo sí está en el punto medio, aquí están todos, están en el punto medio, ¿ok? Ahora sí lo guardo y lo ejecuto. Listo, ahora sí, lo abajo también. Se ve cortado porque en mi stage abajo está cortado, ¿no? O sea, no es muy chiquito, ¿no? Si tú quieres verlo más grande, vamos a tener que agrandarlo, ¿no? Y ya con eso será suficiente, ¿no? Lo volvemos a ejecutar. Y a ver, ¿no? Ahí ya se ve todo, ¿no? Más amplio y más grande, ¿no? Listo. Si te gustó este video, por favor dale click en like. Si quieres tener información a primera mano, es decir, todos los videos que yo suba pues te llegue como una notificación, pues suscríbete. Me estarías, digamos, de alguna manera apoyando para que yo realice mucho más videos con respecto a programación de videojuegos. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense.